Saludos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio poder venir a ustedes con el propósito de estudiar la palabra de Dios y de poder continuar a estudiar los estudios proféticos, las verdades que Dios tiene para nosotros en estos últimos días. Hoy nuestro tema tiene que ver con la cosecha ceremonial. Vamos a estudiar un tema muy importante que tiene que ver con la cosecha, tiene que ver con las ceremonias, tiene que ver con los ritos que los israelitas hacían en el Viejo Testamento. Y también vamos a enfocarnos un poco en las fiestas, el significado de las fiestas, y también vamos a contestar preguntas como ¿debemos de guardar las fiestas en estos días? Es una pregunta muy interesante y muy importante que nosotros debemos de entender y saber. Entonces, con esto en mente, hermanos, les voy a leer una referencia, como siempre, para invitar la presencia del Espíritu Santo. Esta referencia la vamos a encontrar en el libro Los Hechos de los Apóstoles, la página 12, y dice esto: Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la existencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido, mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios. Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Muy interesante esta referencia, hermanos. Nos muestra que Cristo, dice que Cristo era el fundamento de la economía judía. Dice la última parte: todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. En otras palabras, Cristo era el centro de toda la existencia del pueblo de Israel. Era el centro de la economía de Israel, de los judíos. Entonces todo el sistema de los tipos y los sacrificios y las ceremonias era una representación del Evangelio en su estado compacto, como dice ahí. De esa manera el pueblo de Dios estaban dando la verdad, estaban dando el mensaje. Ellos tenían el Evangelio, pero lo tenían a través de tipos, a través de figuras, a través de ceremonias, a través de ritos. De esa manera estaban exaltando a Cristo, porque Cristo era el centro, era el fundamento de esa economía. Nosotros hoy en día tenemos los evangelios, tenemos el mensaje más claro, más perfecto. Sin embargo, los israelitas tenían el evangelio, pero ellos lo tenían a través de figuras y a través de ceremonias. Sin embargo, Dios estaba trabajando con ellos para que pudieran exaltar a Cristo ante todas las naciones. Entonces, hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar un tema que tiene que ver con las ceremonias, tiene que ver con los ritos de la cosecha y tiene que ver con fiestas que guardaban los israelitas. Y vamos a ver el significado típico como también el significado antitípico.
el significado para nosotros en estos últimos días. Por lo tanto, hermanos, con este pensamiento en mente, los invito a que me acompañen para postrarnos de rodillas, para invitar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y misericordia, por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te suplico, Padre, en una manera especial que nos bendigas, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros y que puedas guiar nuestra mente y nuestro corazón a tu verdad. Acompáñanos y bendícenos. Gracias por Cristo Jesús, gracias por su sangre que derramó en el Calvario por nuestros pecados y gracias, Padre, por este privilegio. Bendícenos ahora, pues te lo suplico todo con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar lo que viene siendo la cosecha ceremonial. A través de los estudios que hemos estudiado, hemos visto, hermanos, la verdad que Dios va a purificar a su iglesia. Hemos visto, un ejemplo, hemos visto cómo Dios va a purificar a la iglesia y de allí de la iglesia van a salir 144,000. Y estos 144,000 Dios los va a usar para proclamar el Evangelio a todo el mundo. De esa forma van a salir una cosecha de santos, que vienen siendo los segundos frutos. Y hemos visto, hermanos, que esto se va a llevar a cabo mientras los vientos estén soplando sobre toda la tierra, que viene siendo la ley dominical, la marca de la bestia. Lo hemos visto esta verdad en Apocalipsis capítulo 7. Lo hemos visto también en Mateo capítulo 20, donde nos habla de los obreros de la hora undécima, los obreros que Dios va a usar para proclamar el fuerte pregón. Los primeros frutos, predicando al mundo, y de ahí van a salir los segundos frutos, la gran multitud. Lo hemos visto también en Daniel capítulo 2, cuando la piedra es cortada del monte, siendo una representación de ese remanente de los 144,000, que son, ¿verdad?, separados de la iglesia adventista en el tiempo de la purificación, en el tiempo de Ezequiel 9. Después vemos que esta piedra, al destruir la imagen, esa piedra crece. Y la razón que crece es porque la gran multitud es añadida o se junta con los primeros frutos. De esa manera, esa piedra, la iglesia de Dios, crece y llega a ser un gran monte, hablando de los primeros y segundos frutos. Lo hemos visto también en Zacarías 6, el cuarto carro. Después que las riendas son cortadas y después que la iglesia es purificada, la cizaña en la iglesia va a ser destruida, mientras los justos, mientras los fieles, los 144,000, van y corren toda la tierra llevando el Evangelio, llevando el mensaje de salvación. Y de esa manera la iglesia llega a ser como un monte de bronce, cuando la gran multitud se junta con los 144,000. Por lo tanto, hemos estado mirando estas verdades a través de los estudios que hemos estudiado. Pero ahora, hermanos, vamos a estudiar lo que viene siendo la cosecha ceremonial. Vamos a ver que durante el tiempo del Viejo Testamento, cuando los judíos, cuando los israelitas cosechaban la tierra, y los ritos que Dios les ordenó que tenían que guardar, las fiestas, todo eso tenía un significado para nuestro tiempo, tenía un simbolismo, tenía una lección espiritual. Y eso es lo que queremos estudiar hoy en día. Nuestro tema está registrado en Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Y vamos a leer las fiestas solemnes y los ritos de la cosecha. Y ahorita les voy a dar unas referencias que nos van a ayudar a entender el significado de estos ritos de la cosecha y de estas
fiestas solemnes. Para empezar, vamos a leer Levíticos capítulo 23. Y les voy a leer los versículos del 1 al 5. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora les voy a leer el versículo 10 y el 11. No les voy a leer todo el capítulo, ustedes lo pueden leer en su tiempo. Simplemente queremos enfocarnos en las fiestas principales y en los ritos de la cosecha que tienen que ver con nuestro estudio. Versículo 10 y 11 dice: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces aquí tenemos, hermanos, lo que viene siendo las gavillas mecidas. Ese era el rito que se tenía que llevar a cabo. Dice que antes de cosechar la tierra, como dice el versículo, antes de seguéis, dice su mies, dice que iban a traer un manojo de gavillas y se lo iban a ofrecer o a presentar ante Dios. Y eso se reconoce como las gavillas mecidas. Tenía que hacerse el día primero después del día de reposo, que era el día domingo. Ahora noten el versículo 14 al 17. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Entonces, después que se ofrecía la gavilla mecida, tenían que contar 50 días. Dice, y después, ahí dice 7 semanas cumplidos serán, y después el día siguiente, que viene siendo el día 50, es cuando tenían que ofrecer lo que viene siendo aquí los panes mecidos. ¿Okay? Dice que tenían que, versículo 17, dice, de vuestra habitación traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Entonces tenían que, del grano o de lo que se había cosechado, ahora tenían que preparar 2 panes. Y esos panes se los tenían que presentar a Dios. Muy interesante, ¿verdad? De que ahora ya tomaron el grano, ya tomaron el producto y ahora lo han preparado en panes. Ahora ya viene como una ofrenda preparada y que ha sido cocida y ha sido preparada y ya vienen siendo los panes mecidos que se lo presentan a Dios. Y esto lo tenían que hacer
50 días después que se presentaba la gavilla mecida. Tengan en mente, hermanos, que todos estos ritos de la cosecha era algo que los judíos tenían que hacer cada año y estaban conectados con las fiestas, estaban conectados todos estos ritos de la cosecha estaban conectados con las fiestas. Ahora noten lo que dice el versículo 39 al 42 de Levíticos 23, dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Bueno, entonces aquí tenemos, hermanos, lo que viene siendo la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba, como dice ahí, el mes séptimo, el día 15. Entonces, eso celebraban los judíos al final del tiempo de la cosecha, cuando ya se habían cosechado los primeros frutos y cuando se habían cosechado los segundos frutos. Y esa fiesta mayormente era una fiesta de agradecimiento. Tenían que habitar como dice ahí, en tabernáculos, ¿verdad? En tabernáculos, y mayormente era una fiesta de agradecimiento al Señor por todas sus bendiciones que les había dado durante el año. Y se celebraba al final de la cosecha, al final del tiempo cuando habían cosechado los primeros y segundos frutos. Entonces, básicamente aquí en Levíticos 23 tenemos estas fiestas y tenemos estos ritos de cosecha. Las gavillas mecidas, los panes mecidos, y tenemos la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esto es algo que ellos tenían que hacer año tras año. ¿Okay? Esto es algo que Dios les ordenó, era parte del sistema ceremonial que ellos tenían que celebrar o tenían que cumplir. Ahora vamos a ver el significado antitípico. Vamos a ver que estos ritos de cosecha y estas fiestas tienen su significado espiritual, tienen su significado antitípico. Y también queremos ver si en realidad nosotros debemos de guardar estas fiestas, estos ritos, si en nuestro tiempo debemos de guardar estas fiestas. Algo muy interesante, hermanos, porque en el pueblo adventista hay grupos que creen que debemos de guardar las fiestas. Pero vamos a ver algunas cosas aquí muy interesantes y muy importantes que nos van a mostrar la realidad del significado de estas fiestas. Bueno, les voy a leer primeramente lo que viene siendo el significado antitípico de las gavillas mecidas. Las gavillas mecidas, vamos a ver que eso se cumplió con Cristo y con la multitud de personas que resucitaron con Él. Ellos representan la gavilla mecida en su aspecto antitípico. Les voy a leer Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 52 y 53, dice esto: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces aquí tenemos la resurrección, una resurrección
cuando Cristo resucitó, resucitó una multitud. Y ellos resucitaron con Cristo y dice que fueron testigos. Se aparecieron a muchos y empezaron a hablar en favor de Cristo y de su resurrección. Ahora, noten lo que dice aquí, Primera de Corintios. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 15, 20. Dice esto, Primera de Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces aquí nos dice, la Biblia dice que Cristo, cuando resucitó, y los que resucitaron con Cristo, vienen siendo las primicias. Dice, las primicias de los que durmieron es hecho. Y les voy a leer el deseado de todas las gentes, la página 729 y la página 730. Aquí el Espíritu de Profecía nos va a ayudar a entender estos versículos que acabamos de leer. Dice, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Muy bien, hermanos. Entonces aquí tenemos claramente la referencia que nos muestra que cuando Cristo resucitó, Él resucitó exactamente en el tiempo cuando se tenía que ofrecer esa gavilla mecida. Y nos muestra que al resucitar, ellos estaban cumpliendo, Cristo y la multitud estaban cumpliendo en el aspecto antitípico, en el sentido espiritual, el significado de la gavilla mecida, que por muchos años los israelitas estaban o habían practicado. Entonces, cuando Cristo resucitó, específicamente en el día, obviamente resucitó en el primer día, el día domingo, resucitó una multitud con él, cumpliendo el significado antitípico de esa celebración o de ese rito que los israelitas hacían en cuanto se presentaba la gavilla mecida. En otras palabras, hermanos, cuando Cristo resucitó, resucitó una parte de esas primicias de personas, colaboradores que eran con Cristo. Y entonces cuando Él resucitó, esa multitud resucitó con Cristo, entonces ahora en su significado espiritual, en su significado antitípico, Dios los lleva y se los presenta a Dios Padre, porque acuérdense que ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces Él se lo presenta a Dios Padre como trofeos de su triunfo, como una prueba
de que iba a venir una cosecha espiritual, porque eso es lo que significa los ritos de la cosecha. En el estado o en su aspecto típico, los israelitas tenían que practicar esas cosas, ¿verdad? Esos ritos. Sin embargo, tenían una aplicación espiritual. Eso es lo que vemos aquí en esta referencia. La hermana White dice, así también Cristo las primicias representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Entonces aquí la hermana White está especificando que así también dice que está representando la gran mies espiritual. Y eso es en realidad lo que queremos ver aquí, hermanos, que estas fiestas o estos ritos de cosecha tienen que ver con una cosecha espiritual. Y como les mencioné anteriormente, las verdades que hemos estado estudiando de primeros frutos y segundos frutos, todo tienen que ver o todo está conectado con las fiestas y con los ritos de cosecha que los israelitas practicaban. Todo eso tenía su significado antitípico, su significado espiritual. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó, resucitó una compañía, una multitud con él. Ellos son las gavillas mecidas, antitípicas, y representan la cosecha espiritual. Entonces, cuando él resucitó en el día que se tenían que presentar las gavillas mecidas. De acuerdo a Levíticos 23, después de ese tiempo tenían que pasar 50 días. Y después que pasaban 50 días, se presentaban entonces los panes mecidos. ¿Okay? Eso es en el rito típico. Ahora, ¿qué pasó después que Cristo resucitó? Bueno, la Biblia nos enseña que después que Cristo resucitó, dice que Él se presentó a los discípulos. Él estuvo, después que resucitó, Él estuvo con los discípulos por lo menos 40 días. Es lo que la Biblia nos dice. Y después de esos 40 días, Dios les dijo a los discípulos que se juntaran y que esperaran la venida del Espíritu Santo, el poder del derramamiento del Espíritu Santo. Y ese evento, hermanos, sucedió exactamente después de 50 días de la resurrección de Cristo. 40 días estuvo Cristo con los discípulos y tuvieron que esperar por lo menos unos cuantos días hasta que se cumplieran los 50 días, y es entonces cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Noten estas referencias que les voy a leer. Son muy conocidas en Hechos capítulo 2, que nos hablan de este evento. Les voy a leer primeramente Hechos capítulo 1, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces aquí este versículo nos menciona que eran como 120 en número de discípulos que estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Capítulo 2 de Hechos nos menciona del versículo del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí, hermanos, tenemos básicamente lo que sucedió en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. El Pentecostés representa el tiempo cuando los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo. Tiene que ver con el tiempo cuando se ofrecían los panes mecidos ante el Señor. Entonces acuérdense, primero se ofrecían
la gavilla mecida, que ya vimos fue una representación cuando Cristo resucitó y una multitud resucitó con Cristo. Entonces ahora Cristo se los lleva a Dios Padre en el cielo y se los presenta como trofeos, se los presenta como una ofrenda especial, una ofrenda de primicias, una prueba de que va a venir una cosecha espiritual. Entonces después de eso pasan los 50 días, así como en Levíticos 23, se ofrecía la gavilla mecida y después tenían que contar 50 días. Después que terminaban ese tiempo, cumpliéndose los 50 días, se presentaban los panes mecidos. Los panes mecidos, hermanos, ya venía siendo el producto completo, ya venía siendo el producto preparado, ¿verdad? Así como tomaban el fruto de la cosecha y lo preparaban en panes, cocidos y preparados y listos de ser presentados ante Dios. Entonces, en el tiempo, en el significado antitípico, cuando Cristo resucitó, resucitó una multitud con él, las gavillas mecidas. Después pasaron 50 días y en el día del Pentecostés es entonces cuando descendió el poder del Espíritu Santo sobre los 120 discípulos, que vienen representando los panes mecidos, vienen representando los frutos de la cosecha espiritual. Vienen representando el fruto de esa cosecha espiritual. Ahora, tengan esto en mente, hermanos, que Cristo estuvo con los discípulos, Cristo los enseñó, los preparó, y ya cuando Él resucitó, ahora los discípulos llegaron a un estado de madurez, un estado en el cual ellos ya podían recibir el poder del Espíritu Santo, y entonces con ese poder podían salir al mundo y hacer la obra que Dios les había dado que debían de hacer. Entonces ahí vemos que los discípulos representan el antitípico o el antitipo de los panes mecidos, cuando el producto ya estaba preparado y ya estaban listos para asumir la responsabilidad que Dios les había dado. Entonces aquí vemos esto, hermanos. Esto va a ser muy interesante y espero que podamos entender esto. Vamos a ver, hermanos, que en el tiempo de Cristo se cumplió la parte antitípica de las gavillas mecidas cuando Cristo resucitó. Después, 50 días vino el día del Pentecostés, cuando los 120 discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo. La historia nos muestra, ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 2 en adelante, nos muestra que después que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, ellos salieron a predicar el Evangelio. Y cuando salieron a predicar el Evangelio, vino una multitud de conversos. Vamos a ver, hermanos, que los 120 discípulos que recibieron el poder del Espíritu Santo representan los primeros frutos, y la gran multitud que se juntó o se agregó a la iglesia representan los segundos frutos. Pero aquí es donde se pone muy interesante. Ellos son santos que tenían que morir. ¿Okay? Son santos que tuvieron que morir. Tanto los 120 discípulos como también la multitud que se agregó a la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto tenemos a los primeros frutos, los 120 discípulos, y tenemos a la multitud que se agregó a la iglesia, que vienen representando a los segundos frutos. Pero ¿cuál es la situación? La situación vemos aquí, hermanos, que ellos eran santos que tuvieron que morir. Tuvieron que morir. Y estos santos van a tener que ser resucitados cuando Cristo regrese por segunda vez. Ahora, vamos a ver que las gavillas mecidas, aquí tenemos un manojo y aquí tenemos otro manojo. Las gavillas mecidas representan
el antitipo tanto para los santos muertos como para los santos vivos. En otras palabras, hemos visto que en estos últimos días Dios va a tener a 144,000 que son los primeros frutos de la cosecha espiritual de estos últimos días. No conocen la muerte porque ellos van a ser trasladados al cielo sin conocer la muerte. Por lo tanto, son primeros frutos de los vivos. No conocen la muerte. La gran multitud son los segundos frutos de los vivos. Tampoco van a conocer la muerte, porque ambos grupos van a ser trasladados al cielo. Okay. En el tiempo de Cristo, los 120 discípulos y la multitud que se agregó a la iglesia eran primeros frutos y segundos frutos, pero de santos que tenían que experimentar la muerte. Okay. Tuvieron que morir y van a tener que ser resucitados. Ahora, aquí se va a poner interesante, de que las gavillas, el grupo de personas que resucitó con Cristo, son primicias, son las primicias, tanto para los muertos como para los vivos. En otras palabras, les voy a explicar esto, porque yo sé que esta parte es un poco, puede ser un poco difícil de entender, pero básicamente está así, hermanos. Cuando Cristo resucitó y resucitó esa multitud con Él, estas personas estaban muertas. Entonces, al resucitar con Cristo, asumieron una posición nueva, ya con la vida eterna, ya con la vida eterna garantizada y ya con el sello de Dios y listos para ser llevados al cielo. Ahora ellos toman una posición de que pueden representar las gavillas mecidas tanto para los muertos como para los vivos. En otras palabras, cuando Cristo resucitó y resucitó esa multitud con Él, ellos toman una posición delante de Dios, que son representados o son representativos de los fieles hijos de Dios, tanto de los que murieron o los que habían de morir, y tanto de los vivos. Llegan a ser el antitipo o el ejemplo perfecto o el símbolo perfecto para santos muertos como también para santos vivos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que ser resucitados. En ese aspecto es un símbolo de aquellos santos fieles, los 120 discípulos y la multitud, que tienen que ser resucitados cuando Cristo venga. Pero al ser resucitados, ahora ellos asuman o toman una posición de ser santos vivos. Entonces llegan a ser un ejemplo o un tipo perfecto para los santos vivos de los 144,000 y la gran multitud. Entonces podemos imaginarnos así, hermanos. Las gavillas, las gavillas mecidas que resucitaron con Cristo, ellos representan, representan, o es el antitipo, tanto de la cosecha espiritual de los santos muertos, los discípulos y la gran multitud, como de los vivos, los 144,000 y la gran multitud. Y básicamente lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, es esto, de que cuando Cristo resucitó y la multitud resucitó con Él, nos está mostrando de que iba a haber una cosecha espiritual, tanto de santos muertos como de santos vivos. Tanto como de santos muertos de primeros frutos y segundos frutos, tanto de primeros frutos y segundos frutos de santos vivos de estos últimos días. Y es muy interesante, hermanos, esto. Es muy bonito. Yo quiero que ustedes lo lean allí en Levíticos 23 para que vean el significado. También lean el deseado de todas las gentes, la página que yo les di
las 729 y las 730, donde Cristo y los que resucitaron con Él son como un tipo, ¿verdad? Son un ejemplo, es una muestra, es un evento que nos muestra la cosecha espiritual. Y básicamente estas fiestas y estos ritos de la cosecha nos están mostrando esa verdad, nos están señalando a una cosecha espiritual. Entonces aquí en este estudio estamos considerando a los primeros frutos, los 120 discípulos, después la multitud que se juntó con ellos, que estamos viendo a los santos muertos, en el sentido de que ellos murieron y tienen que ser resucitados cuando Cristo venga. Entonces vemos primeros frutos, los 120 discípulos, de una cosecha espiritual, y vemos una multitud que se agregó a la iglesia. Entonces ahí vemos primeros y segundos frutos. En nuestro tiempo, en estos últimos días, vamos a tener los primeros frutos, 144,000, que van a tener que experimentar, ¿verdad?, un Pentecostés, un día de Pentecostés, un tiempo cuando Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre los 144,000, los primeros frutos, y después de los primeros frutos vienen también los segundos frutos. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Que estos primeros y segundos frutos son de una cosecha espiritual de santos que no mueren, no van a experimentar la muerte. Mientras los 120 discípulos y la multitud que se juntó a la iglesia son santos que tuvieron que experimentar la muerte. Por eso les digo que las gavillas representan tanto para los muertos, santos muertos, como para los santos vivos. Es un ejemplo perfecto, es un antitipo perfecto, tanto para los santos muertos como para los santos vivos. Y eso es lo que básicamente nos está enseñando la cosecha ceremonial. Cuando Cristo resucitó, Él resucitó, y los que resucitaron con Él fueron como un ejemplo, una muestra que Dios le llevó a Dios Padre y le mostró un ejemplo, una muestra de que iba a venir una cosecha grande de santos muertos y finalmente en esos últimos días de santos vivos, de primeros frutos y segundos frutos. Entonces aquí en Levíticos 23, cuando menciona estos ritos de cosecha y cuando menciona las fiestas solemnes, está hablando o nos está proyectando a un tiempo futuro de una cosecha espiritual. Esa es la lección principal, esa es la verdad que Dios quiere que nosotros sepamos de estos ritos de cosecha. Ahora, llegamos a la pregunta, ¿debemos de guardar las fiestas en estos últimos días? ¿Tenemos que guardar las fiestas? Les voy a compartir algunas referencias, hermanos, que nos van a indicar y nos van a dar la respuesta. En primer lugar, yo les recomiendo que lean este libro, Patriarcas y Profetas, empezando de la página 578 hasta la página 584, que básicamente nos habla de las fiestas anuales. Ese es el capítulo de Patriarcas y Profetas, las fiestas anuales. Les voy a leer algunos párrafos de este libro y vamos a ver lo que el Espíritu de Profecía nos dice. Dice, había 3 asambleas anuales de todo Israel para rendir culto en el santuario. 3 veces se tenían que reunir los israelitas, los judíos. 3 veces durante el año para rendir culto en el santuario. La primera de estas fiestas, la Pascua, o fiesta de los panes ácimos o sin levadura, se celebraba en Abib, el primer mes del año judío, que correspondía a fines de marzo y principios de abril. Entonces el frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía,
y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. La hierba reverdecía en las colinas y los valles, y por doquiera las flores silvestres adornaban los campos. La luna ya casi llena embellecía las noches. Era la estación tan bien descrita por el santo poeta que cantó. Y ahí pone la referencia de Cantares capítulo 2 del versículo 11 al 13. Entonces la primera fiesta, hermanos, era la fiesta de la Pascua, que dice aquí que correspondía a fines de marzo y a principios de abril. Y fue durante la celebración de la fiesta de la Pascua cuando Cristo fue crucificado. Okay, fue cuando Cristo fue crucificado. Y cuando resucitó exactamente el día que se ofrecían la gavilla mecida. Okay. Ahora, la página 580 y 581 dice esto. El día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Entonces aquí, hermanos, claramente nos está hablando de la Pascua. Cristo fue crucificado durante esa fiesta. Pero aquí nos menciona bien claro, dice que cuando Cristo fue crucificado, dice, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Entonces la pregunta es, ¿debemos de guardar la Pascua? Pues aquí el Espíritu de Profecía dice que no, porque en su lugar se estableció la Santa Cena. En otras palabras, el tiempo que los israelitas celebraban la Pascua, primeramente estaban celebrando la Pascua por la liberación de la esclavitud en Egipto. Y también estaban apuntando al verdadero Cordero que debería de venir y quitar el pecado del mundo. Cuando Cristo vino y fue crucificado, entonces cesó, ya se terminó, ¿verdad? Y ahora en su lugar, dice aquí la hermana White, se instituyó o se estableció, ¿verdad?, la Santa Cena. ¿Ok? Y por lo tanto la Pascua ya no tenemos que celebrarla. Continuando con la referencia dice, la Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentaba a Dios las primicias de la mies del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, del tiempo cuando tenían que cosechar, ¿verdad? Pero no se llevaba esa cosecha, no se ponía la hoz a la mies antes que se entregara la gavilla mecida. Que eso se cumplió cuando Cristo resucitó. Ahora, 50 días, dice la referencia 581, 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas.
como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. ¿Ok? Entonces aquí, hermanos, tenemos la fiesta de los panes mecidos, que correspondía con el día del Pentecostés, el tiempo cuando los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo. Y dice, continuando con la referencia, dice, en el 7º mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia, la mies había sido recogida en los graneros, los frutos y el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que le había bendecido. Entonces la fiesta final, hermanos, era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, que se celebraba en el 7º mes. Al final de la cosecha, al tiempo final que ya habían cosechado los primeros y segundos frutos, y era un tiempo en el cual se daba agradecimiento a Dios por las bendiciones que Dios había dado a su pueblo. Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos la fiesta, la primera era la fiesta de la Pascua, ¿ok? Y luego tenemos la fiesta o el Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la Pascua. Y finalmente tenemos la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esto es lo que se hacía en el Viejo Testamento. Esto es lo que los judíos hacían. Ahora, la pregunta viene, ¿tenemos que guardar estas fiestas, hermanos? ¿Tenemos que guardar estas fiestas? Bueno, la respuesta es no. No tenemos que guardar estas fiestas. ¿Por qué no? Miren, les voy a leer algunas referencias que son muy importantes. En primer lugar, cuando uno estudia Levíticos 23 y cuando menciona aquí los ritos de la cosecha y cuando menciona las fiestas, para celebrar las fiestas, hermanos, siempre tenían que haber 3 cosas. Primeramente tenía que haber un templo. Segundo lugar, tenía que haber un sacerdote. Y en tercer lugar, tenían que haber sacrificios. Son 3 cosas que tenían que haber para celebrar las fiestas. Un templo, sacerdote y tenían que haber sacrificios. Por ejemplo, si ustedes leen en Levíticos 23, versículo del 10 al 12, pero mayormente el versículo 12 dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto en holocausto a Jehová. Notaron allí un cordero. Tenían que haber sacrificios. Si ustedes leen el versículo 18 de Levíticos 23, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto. Un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora también si leemos el versículo 37 dice esto, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendidas a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Entonces aquí, hermanos, claramente estos versículos nos muestran que cuando se celebraban las fiestas tenían que tener sacrificios.
tenían que tener un sumo sacerdote, sacerdotes que estaban dirigiendo los sacrificios, y obviamente tenían que tener un templo. Ahora, ¿por qué no celebramos las fiestas hoy en día? Porque nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote está en el cielo, es Cristo. Segundo lugar, hermanos, cuando Cristo vino y fue crucificado, se cumplió con él la ley ceremonial. Ya no tenemos que estar haciendo sacrificios. Dios ya no requiere eso, porque Cristo ya vino y fue crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Sin embargo, aquí en las fiestas del Antiguo Testamento, en Levíticos, dice que cada vez que celebraban las fiestas tenían que tener sacrificios, porque estaban señalando, estaban dirigiendo la mente a ese gran evento cuando Cristo había de venir y ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Entonces, estos eventos, estas fiestas y estos ritos, estas ceremonias, estaban apuntando a Jesús. Cuando Cristo vino y fue crucificado, entonces estos ritos ya no tenemos que celebrarlos, ¿verdad? Ya no, cesaron. Ya no tenemos que estar guardando las fiestas, no tenemos que estar dando sacrificios, haciendo sacrificios, ya no. La hermana White ahí lo hace muy claro, ¿verdad? Que se cesó en el contexto de la Pascua y se estableció la Santa Cena. Muchos de esos, lo que viene siendo el sistema de sacrificios, el sistema ceremonial, cesó, se terminó, llegó a su cumplimiento en la cruz. Tengan esto en mente, hermanos, que la ley de Moisés estaba dividida en tres partes. Teníamos la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. También tenían la ley civil. La ley civil era la que mantenía orden en el campamento, mantenía el orden en la nación. Era la ley que mantenía la paz y la armonía entre los israelitas. Era la ley civil, ellos tenían la ley civil, ¿verdad? Que era ojo por ojo y diente por diente. Y luego teníamos la ley ceremonial. Eran tres partes para la ley de Moisés: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Las dos partes de la ley de Moisés que ya no son vigentes, que ya no tenemos que guardarlas hoy en día, son la ley civil. La ley civil dejó de ser vigente en el sentido de que como pueblo israelita, cuando ellos fueron llevados en cautiverio, ya no podían guardar esa ley civil. ¿Por qué? Porque ya no tenían un reino, ya no tenían un país, ya no tenían su nación. Estaban bajo el control de otras naciones. Entonces esa parte se cesó, se terminó. Ya no podían guardar la ley civil porque ahora ya eran extranjeros en una tierra ¿verdad? Estaban en cautiverio, en otras palabras. Ya no tuvieron que guardar esa ley. La ley ceremonial, esa ley llegó su cumplimiento hasta el tiempo de Cristo. Ahí Colosenses dice que fue clavada en la cruz la ley ceremonial. Entonces ya no tenemos que guardar la ley ceremonial. La única parte de la ley de Moisés que está vigente y que tenemos que guardar es la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Esa es la ley que todavía está vigente. Todavía tenemos que guardar la ley moral. Y por eso a veces hay controversia, ¿verdad? Muchos dicen que el sábado era parte de la ley ceremonial. No, el sábado cae bajo la ley moral. El sábado no fue clavado en la cruz, no fue abolida, no fue quitada en la cruz, sino que es parte de la ley moral, es parte de nuestra adoración al Señor. Pero las otras dos partes, la ley civil y la ley ceremonial, esas partes ya no tenemos que guardarlas. Dios no nos exige que sigamos guardando esas leyes, ¿okay? Solamente la ley moral. Ahora, hay muchas referencias que nos muestran esto, hermanos, que podemos leer en los escritos de la hermana White, en los escritos del Espíritu de Profecía. Por ejemplo, si ustedes leen en los Hechos de los Apóstoles, les voy a leer la página 153
y la 154. Es un capítulo muy interesante, yo se los recomiendo que lo lean. Se titula Judíos y Gentiles. En el tiempo de los apóstoles había mucha controversia sobre las leyes ceremoniales, sobre el rito de circuncisión. Y entonces había un conflicto muy grande que surgió en la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, porque los nuevos conversos, siendo gentiles, ¿verdad? Ellos estaban extraños, ellos no entendían lo de la ley ceremonial que los judíos guardaban. Sin embargo, había mucho conflicto porque había judíos que habían aceptado a Cristo, sin embargo todavía continuaban con los ritos ceremoniales y todavía les gustaba seguir adelante con esos ritos espirituales. Entonces hubo ritos, del significado de la cosecha ceremonial, en otras palabras. Entonces hubo un conflicto tan fuerte y tan grande que tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén. Y se tuvieron que reunir los discípulos, los apóstoles, los ancianos de la iglesia, y tuvieron que hablar de este asunto, ¿okay? Porque había una gran controversia. De hecho, tenemos que entender esto, hermanos. Hay a veces textos, ustedes los pueden leer leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde hay versículos donde nos dan como la sugerencia que el apóstol Pablo iba a guardar las fiestas. Muchas personas que creen en que tenemos que guardar las fiestas usan esos textos para decir, ya ves, tenemos que guardar las fiestas, porque Pablo estaba apresurándose para guardar la fiesta. Tenemos que entender esto, hermanos. No hay ningún lugar en la Biblia o en los escritos de la hermana White que nos indiquen que Pablo, los apóstoles, estaban enseñando que se tenían que guardar las fiestas. No hay en ningún lugar en las escrituras que digan eso. Nos muestran lo contrario, de que ellos se sometían y se sometieron en este caso cuando tuvieron el concilio en Jerusalén, de que tenían que dejar de insistir que a los nuevos conversos, a los gentiles, se les exigiera el rito de circuncisión y otros ritos de la ley ceremonial. El hecho de que Pablo iba y participaba en las fiestas, lo que está ahí registrado en leyendo los Hechos de los Apóstoles, es porque muchos judíos continuaban con esas fiestas. Muchos judíos, al no aceptar a Cristo, pues ellos básicamente seguían, ¿verdad?, celebrando las fiestas. Continuaban con los sacrificios. ¿Y qué dice la Biblia? Pues los apóstoles, al querer llevarles el mensaje, tenían que estar allí, tenían que estar presentes en esas reuniones donde se juntaban los judíos para compartirles el mensaje. Entonces, cuando la Biblia dice que Pablo se apresuraba a ir a guardar la fiesta, no es porque él enseñaba que se tenían que guardar las fiestas, sino porque él quería estar allí donde estaban los judíos que no habían entendido el significado verdadero. Y por eso ellos querían estar ahí presentes para enseñarles el mensaje. Pero no, ellos nunca enseñaban eso. Simplemente tomaban la oportunidad para estar presente. Miren lo que dice aquí. Los Hechos de los Apóstoles, la página 153 y la 154. Dice, los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar tan rápidamente como la providencia de Dios les abría el camino. Por el resultado de las labores de los apóstoles entre los gentiles, era evidente que los conversos entre estos serían muchos más que los conversos judíos. Los judíos temían que si no se imponían las restricciones y ceremonias de su ley a los gentiles como condición de entrada en la iglesia, las peculiaridades nacionales de los judíos, que hasta entonces los habían distinguido de todos los demás pueblos, desaparecerían finalmente de entre aquellos que recibían el mensaje evangélico. Los judíos se habían enorgullecido siempre de sus cultos divinamente señalados,
Y muchos de aquellos que se habían convertido a la fe de Cristo sentían todavía que, puesto que Dios había bosquejado una vez claramente la forma hebrea del culto, era improbable que autorizara alguna vez un cambio en cualquiera de sus detalles. Insistían en que las leyes y ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana. Eran lentos en discernir que todas las ofrendas de los sacrificios no habían sido prefigurado, que habían sido prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la cual el símbolo se había cumplido y después de la cual los ritos y ceremonias de la dispensación mosaica no estaban más en vigor. Entonces ahí, hermanos, nos lo hace muy claro de que ya no estaban en vigor el aspecto de las leyes ceremoniales. Y por eso había ese conflicto en la iglesia primitiva. Y finalmente, si ustedes leen el capítulo y si ustedes leen lo que la Biblia dice, llegaron a una conclusión de que no iban a obligar a los creyentes gentiles y tampoco iban a imponer esa carga de estar bajo las leyes ceremoniales, que tenían que hacer todo eso. No, dijeron, eso ya cesó, ya se terminó y ahora ya no tenemos que imponer esa carga sobre los nuevos conversos. Y por eso se hizo ese concilio, porque el conflicto era tan fuerte y tan grande, la controversia, que tuvieron que juntarse y llegar a una conclusión. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, inspiró a los discípulos para que tomaran una decisión fiel y de allí en adelante esa decisión fuera compartida a todas las iglesias y a todos los creyentes, a todos los fieles hijos de Dios, de que la ley ceremonial ya no estaba vigente, que ya había tenido su cumplimiento. Entonces, hermanos, ¿tenemos que guardar las fiestas hoy en día? Definitivamente no tenemos que guardar las fiestas. La hermana White, en Patriarcas y Profetas, ella menciona esto en la página 582. Ella menciona una frase que nos indica que podemos guardar la fiesta, pero ella la menciona de esta manera. Y quiero que ustedes observen lo que ella dice. Dice, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Es lo único que la hermana White dice, hermanos. Ella menciona que la fiesta de las cabañas, siendo una fiesta que se celebraba al fin de la cosecha y era una fiesta de agradecimiento, la hermana White dice, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios, dice, tuviera una fiesta de las cabañas. Y ahora ella menciona lo que ella quiere decir. Dice, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Es todo lo que la hermana White dice. Dice, una alegre conmemoración, una alegre reunión en el cual como creyentes nos podemos reunir y dar testimonio y agradecimiento por lo que Dios ha dado, por las bendiciones que hemos recibido. Dice, en esa manera está bien, es correcto que el pueblo de Dios tenga una fiesta, como dice aquí, tuviera una fiesta de las cabañas, pero en ese sentido solamente. Una reunión para dar agradecimiento y dar gracias a Dios por sus bendiciones que nos ha dado. Ella de ninguna manera está hablando de que tenemos que tener sacrificios y esto y lo otro, no. Simplemente dice, sería bueno que el pueblo de Dios se junte y tenga una reunión de agradecimiento. Un tipo fiesta de cabañas. Es todo lo que está diciendo. Y es todo lo que encontramos aquí en este libro. Pero hermanos, definitivamente no tenemos que guardar las fiestas. Las fiestas no se tienen que guardar hoy en día. Cuando se celebraban las fiestas, acuérdense, tenían un templo, tenían un sacerdote y tenían sacrificios. Eso es lo que la Biblia dice. Cumpliéndose
en Cristo, cuando Él vino y fue crucificado, esa ley ceremonial se cumplió hasta allí. Entonces ya nosotros no tenemos que guardar esas fiestas. Dios no nos exige que guardemos esas fiestas. Pero sí vemos que en las fiestas tenemos el significado antitípico, el significado espiritual. ¿Y cuál es el significado espiritual, hermanos? El hecho de que Dios va a tener una cosecha de fieles, de primeros frutos y segundos frutos. Lo tuvo en el tiempo de los apóstoles. Los 120 discípulos eran los primeros frutos de aquellos que iban a morir, y la gran multitud que se juntó a ellos vinieron siendo los segundos frutos de santos muertos, ¿verdad? Que van a tener que ser resucitados. Hoy en día Dios va a tener una cosecha espiritual de primeros frutos, 144,000, y de segundos frutos, la gran multitud. Y eso es lo que las fiestas y los ritos de cosecha nos están señalando, nos están apuntando, nos están llevando a una cosecha espiritual. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó y la multitud que resucitó con Él, era como un tipo de trofeos, era como una muestra, un ejemplo que Dios, Cristo, se lo presentó a Dios Padre y se lo presentó como una muestra de que iba a venir una cosecha espiritual de santos muertos y de santos vivos, siendo los primeros frutos y los segundos frutos, los 144,000 y la gran multitud. Y eso es lo que la Biblia nos muestra, hermanos. Eso es lo que nos está señalando, nos está apuntando a un tiempo cuando Dios va a cosechar una cosecha muy grande de primeros frutos y de segundos frutos. Y básicamente eso es lo que significa ahí la cosecha ceremonial. Quiero terminar, hermanos, leyendo esta referencia, Conflicto de los Siglos, la página 680. Y esta referencia básicamente nos muestra el tiempo en que estamos viviendo. Dice que sabemos que viene una ley dominical. Dice: el tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Hermanos, esta referencia nos muestra claramente al tiempo que se nos está acercando. Dice que es un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Es el tiempo de la ley dominical. Ese tiempo se está acercando a la iglesia. Y dice que muchos no tenemos esa experiencia en Dios por su indolencia, que viene siendo por la pereza o porque no somos fieles, somos indiferentes a lo que Dios nos está pidiendo. Y nos menciona que viene un tiempo de angustia que nosotros no nos imaginamos. Dice que la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Y dice que en ese tiempo no nos vamos a salvar por grupos. Si estuviera Daniel, Job, ¿verdad? Si estuvieran a ellos en la tierra, dice que solamente podrían liberar sus propias almas. Quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que cultivar una fe personal en Dios para que cuando venga ese tiempo nos podamos sostener del brazo de Dios y poder pasar esa prueba. Y hermanos, nos estamos acercando a ese evento donde Dios va a cosechar a su pueblo de la iglesia y del mundo.
pero esa prueba va a ser una prueba muy grande. Y espero que nosotros tomemos esto fielmente, hermanos, que podamos estudiar y que estos temas, que estos estudios nos puedan despertar, ¿verdad?, la conciencia, despertar la mente y el corazón para poder recibir la palabra de Dios, y que no tengamos ese espíritu de indolencia, sino al contrario, que podamos ser fieles, estudiar, consagrarnos, orar y estudiar para que nosotros podamos ser parte de esa cosecha espiritual. Y hermanos, es mi deseo que este estudio les pueda ayudar en conocer más la verdad, y que podamos tener en mente, hermanos, que Dios no nos exige que guardemos las fiestas, sino más bien que seamos fieles, que obedezcamos su ley y que podamos honrarle, que podamos lograr esa justificación por la fe, confiando plenamente en Él y siendo sellados, ¿verdad?, con el sello para ser parte de los primeros frutos. Hermanos, que Dios los bendiga. Este ha sido el estudio y es mi oración y mi deseo que Dios los bendiga. Voy a terminar con una oración. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por estar con nosotros. Te damos gracias por este estudio. Te pido de una manera especial que bendigas a toda persona que lo va a presenciar, y te pido que tú les puedas hablar a través de tu palabra, a través del espíritu de la profecía, para que nuestra comprensión en cuanto a estas verdades esté claro y esté firme, y que podamos confiar más en ti y que nuestra fe sea firme en tus promesas. Gracias, Padre, bendícenos y ayúdanos a ser fieles hasta el fin, pues te lo suplico todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.